Nuevamente estamos para compartir la lección de esta semana y qué privilegio que el Señor nos da de que podamos hacerlo una vez más. En esta ocasión tenemos sobre la serie de los grupos vidas, cómo ayudar a otros. Este tema tan importante como es la ayuda de duración eterna. Es decir, que nosotros podemos ser partícipes de esta gran ayuda que tiene un alcance para la eternidad. Es hermoso saber que Dios, en todo su amor, en toda su misericordia, nos da la oportunidad de salir de diferentes situaciones, como ya hemos aprendido, el cómo superar los traumas o las heridas emocionales en la vida. Pero también podemos orientar a otras personas, no solo a que puedan superar eso, sino que también podemos llegar a este momento tan importante donde un discípulo tiene que hacer cosas diferentes. En la vida del discípulo, esta actividad de hacer cosas diferentes es sobresaliente delante de Dios y de la iglesia de Jesucristo. Ya nosotros tenemos claro el hecho de tener a Jesucristo entronado en nuestra mente y corazón, en un lugar de adoración en toda la integridad de nuestro ser. Pero también el hecho de tener un lugar físico de adoración allí en nuestros hogares. Ahora estudiaremos entonces la mejor ayuda que una persona pueda hacer a favor de otra y decidirnos qué es lo mejor, porque tiene una duración de alcance eterno en el tiempo. Iniciaremos esta enseñanza haciendo algunas afirmaciones en relación a una pregunta. Y usted, a medida que vamos hablando, usted pueda pensar y declarar si esta afirmación que le vamos a dar es falsa o es verdadera. La pregunta es: ¿qué personas necesitan a Dios en su vida? Reiteramos la pregunta: ¿qué personas necesitan a Dios en su vida? Y una de las afirmaciones dice: las personas que tienen legalidad migratoria en el país. ¿Falso o verdadero? Otra de las afirmaciones en base a la pregunta es: solo las personas que tienen escasos recursos económicos. ¿Falso o verdadero? También hay otra afirmación: solo las personas que tienen alguna adicción o algún vicio. ¿Falsa o verdadera? Y otra afirmación dice: solo las personas que viven practicando pecado, todo el tiempo están pecando. Usted de seguro que tiene una respuesta, si es falsa o es verdadera. Y esta última afirmación: todas las personas necesitan a Jesús como su Salvador personal. ¿Falsa o es verdadera? Y usted, como dijimos, ya tiene su respuesta. Y en su lección práctica luego usted estará marcando esa respuesta que usted ha considerado es la correcta. En Juan 3:16 nosotros encontramos la Biblia resumida en un solo versículo. Y este versículo lo podemos repetir todos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La persona solo tiene que creer en el Señor Jesucristo, pues la obra para salvación espiritual ha sido dada, ejecutada en la cruz del Calvario y sellada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La persona solo tiene que decidir pedir perdón de sus pecados cometidos, y es Dios quien se encarga de perdonar, justificar, regenerar y adoptar a la persona como un nacido de nuevo, es decir, que ha pasado por el nacimiento espiritual. En nuestra lección de hoy, que se titula La ayuda de duración eterna,
Tenemos nuestro segundo punto, lista de personas que necesitan de Dios. Ya usted ha respondido en base a Juan 3:16, por ahora en su mente y luego en su lección, pues todas las personas necesitan de Dios. Esa es la respuesta correcta. Todos necesitamos, no importa nuestro país de origen, no importa nuestra nacionalidad, el idioma que hablemos, la situación social en la que hemos crecido o nos desenvolvamos, no importa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. Qué importante es entender eso. Cuando hablamos de que nosotros debemos hacer una lista de personas que necesitan de Dios, estamos hablando justamente de personas amigas nuestras, familiares o vecinos o colegas de estudio o de trabajo. Nosotros somos los pies y las manos de nuestro Dios para cumplir la gran comisión. Entonces es importante que antes de acercarnos a una persona para hablarle de nuestro testimonio, de la obra que Dios ha hecho, es importante que nosotros primero oremos por esas personas, clamando delante de Dios para que ellos sean receptivos a la voz del Espíritu Santo que va convenciéndoles de pecado y que se arrepientan para alcanzar salvación y vida eterna. Entonces podemos entender que necesitamos tener una lista de personas por las cuales vamos a estar orando diariamente. Y usted sabe que para que una persona conozca a Cristo, no solo tenemos que orar una vez. El mínimo que debemos orar por una persona antes de presentarle el mensaje de salvación son 2 semanas. 2 semanas. Y eso va a variar. Algunas personas van a demandar 10 años, 15 años, 20 años para que se esté intercediendo por ellos y en el tiempo de Dios ellos van a recibir a Cristo como su Salvador, si es que así lo deciden. Entonces hemos preparado un mini formulario ahí en su propia lección, que será el formulario donde usted seleccionará las personas que el Espíritu le indique que debe usted estar clamando, intercediendo a favor de ellas. Y entonces, en ese pequeño formulario, usted va a anotar los nombres de cada persona que necesitan de Dios. Pero básicamente, si usted no conoce el nombre de esas personas, puede tener algún dato, como por ejemplo, la cajera de X lugar, el vecino de tal lugar, etcétera. Nosotros podemos hacer referencia de esa persona y de esa manera vamos a estar orando y el Señor conoce a esa persona. Entonces, en los cuadritos pequeños de nuestro formulario vamos a estar poniendo la fecha de los días y tiqueando que sí hemos orado. Así que es importante que su oración, su clamor, sea completamente controlado en el formulario, porque es importante entender que la disciplina en la oración, en la intercesión, será recompensada por el Señor a favor de la persona por la cual estamos orando. Entonces, cuando la persona ya está siendo puesta delante del Señor, el mover espiritual de Dios está trabajando a favor de esa persona y las fuerzas de las tinieblas también están inquietas porque alguien se está preocupando por esa persona. Por lo tanto, entonces nosotros debemos primero interceder, ¿verdad? Y qué importante, después de 2 semanas ya podemos prepararnos para hablar con esa persona presentándole el mensaje de salvación. Y entonces, la clave en esta etapa de intercesión es que usted sea fiel al estar en su
cuarto de adoración a Dios, en su lugar de adoración, clamando cada día por esa persona. Y en ese sentido, entonces, las personas recuerden, cuando llegue el momento de que usted les hable, pues ellos van a tener una decisión porque el Espíritu Santo ha tocado sus vidas y van a tener la necesidad de arrepentimiento. En los horarios que usted señale, busque, programe para interceder, es importante que lo haga con disciplina. Es decir, si usted fijó un horario, usted cúmplalo. Eso es por demás importante, ¿verdad? Porque estamos luchando, eso es una lucha espiritual. Esa persona está tomada por las tinieblas y lo que estamos haciendo con nuestra intercesión es arrebatar a las tinieblas que lo tienen oprimido. Por lo tanto, es como una especie de guerra espiritual, clamando delante de Dios, reclamando esas vidas, quitándosela a las tinieblas para que éstas alcancen salvación espiritual. Entonces, qué importante es saber que el horario es y debe ser cumplido por usted conforme usted lo señale y lo fije en su cuarto de adoración, en su lugar de adoración, en el que usted ha preparado y que para eso tiene que darle el uso adecuado, no solo para tenerlo, sino para que usted lo use. Entonces, en este formulario, usted, aparte de anotar los nombres, lo va a pegar en algún lugar de su cuarto de adoración y va a ir tiqueando cada día que usted está orando. Encontramos nosotros en el pasaje de 2 Pedro 3:9 que dice que el Señor no retarda su venida como algunos creen que Él la está retardando. Pero la finalidad de esa tardanza, del por qué Cristo no llega, es fácil de entender, porque Él quiere que muchas personas sean alcanzadas con la salvación espiritual y en ese sentido Dios quiere usar la vida suya, la vida de cada uno de nosotros para que podamos ser los instrumentos de bendición a favor de esas personas. Recuerde, solo seremos instrumentos de bendición, porque el trabajo en sí de convencimiento de pecado lo hará siempre el Espíritu Santo. Y la obra salvadora pues será de Cristo Jesús, que ya pagó el precio en la cruz al morir por nuestros pecados. Y Dios ejecutará la salvación espiritual frente al arrepentimiento de la persona. Esta es una tarea que tiene un alcance eterno. Así que cuán importante es que usted sea ese instrumento de bendición para salvación de muchas vidas por las cuales usted a partir de este tiempo va a estar intercediendo. Y eso será, dice, cuando un pecador se arrepiente, fiesta, celebración, gozo en el reino de los cielos. No olvide, cuando usted pidió perdón por sus pecados, hubo celebración en los cielos. Los ángeles celebraron que usted alcanzó salvación espiritual y vida eterna. Esta es una de las mejores ayudas que nosotros como hijos de Dios podemos hacer a los que no le conocen. El hecho de que ellos alcancen la salvación, y esta salvación pues es para la eternidad. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15 y los versos 1 y 2, dice la palabra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, es decir, a Jesús que daba sus enseñanzas. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este
a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, ellos estaban tan disgustados porque estaban habituados a su círculo íntimo en la vida de la fe. Y cuando Jesús derribó esos paradigmas, esa forma de la que ellos estaban habituados, a que nadie más entraba en su círculo, entonces ya a ellos no les parecía. La palabra habla de los fariseos, de los escribas, y decían, este Jesús no solo que se acerca a los pecadores, sino hasta come con ellos. Y era tanta su actitud de ellos equivocada, como dando a entender que nadie más debe unirse al círculo de la fe. Y no es así. Jesucristo justamente vino para salvar a los pecadores, para sanar a los enfermos. Y la iglesia es ese instrumento donde debemos entender que muchas personas deben ser añadidas. Pero en el tiempo de la intercesión es algo que usted tiene que tomar en cuenta. En el tiempo de la intercesión, allí en su lugar de adoración, hay que tener no solo el espacio en tiempo y en lugar físico, sino también en el corazón. Hay que amar a las personas por las cuales vamos a interceder. Y eso nos enseñó Jesús, al extremo de que las tinieblas siempre se van a disgustar, porque las tinieblas no quieren que nadie más alcance salvación. ¿Lo puede creer? Si usted es parte de la iglesia, entonces debe tener esa apertura. ¿Usted quiere que muchas vidas sean salvas espiritualmente? Yo creo que sí. Pero recuerde, hay alguien que no quiere que nadie más alcance salvación. Pues son las tinieblas y los seguidores de las tinieblas. Ellos no quieren que nadie se acerque más al grupo de la iglesia. La iglesia es una comunidad sanadora, salvadora en la obra de Cristo, en la obra del Espíritu Santo. Y es importante que cada día se añadan los que tienen que ser salvos. Pero para ello, los discípulos del primer siglo tenían que ir por las casas, compartir con ellos, oraban, comían, y eso fue lo que Jesús les enseñó. Él se reunía con los pecadores, como decían los fariseos y los escribas, y nosotros tenemos que amar a los pecadores para que reciban la oportunidad de salvación espiritual. Y no solo hay que amarlos, sino apasionarnos para que ellos alcancen esa salvación. Y es Dios quien va a mover sus corazones a través de la obra del Espíritu Santo. Y usted dirá, y una vez estas personas por las cuales ya hemos orado 2 semanas o 3 o 4, ¿qué vamos a hacer con ellas? Pues ellas no saben que hemos estado orando, pero las tinieblas sí saben y queremos arrebatárselas a las tinieblas y presentárselas delante del Señor en la intercesión diaria que vamos a hacer con amor y compasión a favor de estas personas que no conocen a Cristo. Y entonces nos tenemos que preparar. Y justamente la lección de la próxima semana tiene que ver con toda nuestra preparación del cómo vamos a ir compartiendo con estas personas por las cuales, pues a partir de mañana ya podemos empezar a interceder en nuestro lugar de adoración allí en nuestros hogares. Recuerde usted que el Proverbio 11:30 en su parte B, es decir, en el final de este versículo que es muy corto, la palabra de sabiduría nos aclara que la persona que se apasiona porque otras alcancen salvación es una persona sabia. Así que usted
es una persona sabia. Tiene que apasionarse, tiene que amar a los inconversos y tiene que interceder con esa pasión. Y Dios se encargará del resto. Pero mientras eso ocurre, nos vamos a ir preparando también para saber entregarle las palabras necesarias que estas personas necesitan para recibir a Cristo como su Salvador personal. Queremos felicitarle a usted por tomar la decisión en esta hora de ser una persona sabia, porque va a alcanzar a personas nuevas para el reino de los cielos y que se unan a su grupo vida o a la apertura de un nuevo grupo, porque la persona que recién recibe a Cristo necesita un discipulado diferente al suyo, porque recién empieza a conocer lo que es la comunión con Dios. Así que permítame que pueda orar para que usted sea esa persona sabia, apasionada e intercesora a favor de muchas otras. Repita esta oración en el nombre de Jesucristo. Dios Santo, le doy gracias porque usted me da la oportunidad de ser una persona sabia, que voy a interceder por personas que no le conocen. Y quiero rogar delante de su presencia a favor de ellas, para que ellas alcancen la mejor ayuda que yo puedo darles. Alcancen en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno saber, hermano, siervos de Dios, que están ustedes ahí, de que este tiempo usted marque historia en su grupo vida y allí en casa de oración. Usted no será como los escribas o los fariseos del tiempo de Jesús, que se enojaban y murmuraban porque Jesús estaba con los pecadores y comía con ellos. No, usted debe celebrar cada día en intercesión la salvación espiritual que esas personas van a recibir porque usted está clamando. Felicidades una vez más y deseamos muchos éxitos y muchas bendiciones a todos los intercesores que hoy se levantan y mañana ya estarán orando a favor de varias personas. Bendiciones para todos.